¿qué tal amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón? Un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa Mujeres a Bordo. En esta ocasión, como ustedes pueden ver, mujeres exitosas, profesionistas, con interesantes espacios dentro del ámbito político, por así decirlo, en el estado de Tamaulipas. Quiero darle la bienvenida a la consejera Marcia Laura Garza Robles del Instituto Electoral. ¿Qué tal, consejera? Pues muy buenas tardes, muchas gracias por poder tener este espacio. La verdad es que para mí es un privilegio estar en esta mesa de tantas mujeres tan profesionistas y tan exitosas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, también nos acompaña nuestra amiga Heli Quintero. Un gusto que nos acompañes. Gracias. Ella estuvo también dentro del Instituto Electoral y ahora, bueno, dentro de una función en el Tribunal Electoral de la Federación. Un gusto, Heli, que nos acompañe. Gracias, Nora. Y pues también muy contenta de compartir la mesa con amigas. Seguro que la plática que tengamos en unos momentos va a estar muy interesante y esperamos aportar a tu programa. Gracias. Muy bien. Y bueno, pues ya por segunda ocasión aquí en nuestro programa, la maestra Noemí Argüello, que también estuvo como parte del Instituto Electoral de Tamaulipas. Y bueno, pues agradecida, Noemí, que nos acompañes. No, gracias por la invitación y un honor compartir la mesa con las amigas. Bueno, pues en este programa Mujeres a Bordo, hoy vamos a tratar un tema interesante, relevante, porque estamos enfrentando campañas políticas, los ánimos se están poniendo muy interesantes, y en estas campañas aquí en el estado de Tamaulipas, bueno, pues tenemos solamente 3 candidatos varones. Sin embargo, pues hoy vamos a hablar del empoderamiento político de las mujeres y bueno, pues en ese sentido yo quisiera que nuestras invitadas nos comentaran, nos compartieran qué es esto, con qué se come, qué significa el empoderamiento político de las mujeres, y quisiera que iniciáramos con Noemí. Pues el empoderamiento político es eso, o sea, que tengas el poder de decidir, ¿sí? Y cuando hablamos de empoderamiento político de las mujeres, pues es un ideal, porque no es una realidad. Es algo que es lo que se llama igualdad sustantiva, querer estar en la toma de decisiones, y eso es empoderarse, en verdad. Tenemos mujeres en los cargos, sí, pero sin poder. Eso es la diferencia. Muy bien. Heli. Gracias. Sí, justo como lo menciona Noemí, yo creo que la palabra empoderarse trae consigo muchas cosas aparejadas y hay que decirlo, estamos hablando de empoderamiento político en este momento, pero las mujeres cuando empezaron la lucha por sus derechos no iniciaron solicitando el poder político. Digo, sí formaba parte de lo que querían lograr, pero era simplemente emanciparse de los varones, tener derecho a la educación, tener derecho a trabajar, tener derecho a la propiedad. Entonces, ¿cómo las mujeres desde hace muchísimos años se han abierto camino, nos abrieron camino a las que estamos ahora en estos espacios? Y de eso se trata, creo yo, y bueno, particularmente en la política, como bien lo decía Noemí, hay mucho por hacer, porque tenemos cantidad, pero nos falta calidad. Esto resulta interesante, consejera, porque es una realidad. Estamos hablando de que pues sí, ya estamos llegando, están los espacios disponibles a través de una ley, pero falta eso, calidad, realmente. Hablábamos hace un momento de que en Tamaulipas hay una elección a la gubernatura y no tenemos ninguna mujer candidata. Sí, la verdad es que hablar de empoderamiento en la política y hablando precisamente de la representación de la ciudadanía, se supone que las mujeres deberían de decidir y deberían de visibilizar y poner en la agenda pública los temas de género. ¿Qué sucede cuando se busca llenar esas cuotas de género simplemente como una cuota, no como una realidad de incidir precisamente en un cambio de visión política? Y yo creo que eso es justo lo que debemos de retomar o de verdad volver a naturalizar el concepto de empoderamiento, porque creo que lo estamos utilizando como una palabra de moda, pero no estamos entendiendo la finalidad y el objetivo que realmente se persigue en un ejemplo, pues como este que señalas, que puede ser un poco polémico, pero no deja de ser una realidad. ¿Por qué en Tamaulipas no tenemos mujeres a la gubernatura y somos el único estado
que no tiene candidatas mujeres a una elección de primer nivel para el puesto más importante de una entidad federativa. Así es, ahorita también previo a la participación en este programa, platicábamos con Heli, que nos hacía el análisis precisamente de que en todos los estados, en 5, al menos 5, que tienen también la elección de gobernador, hay mujeres candidatas. Obviamente en Tamaulipas pues solamente hubo 3 participaciones y eso de alguna manera pues limitó, por así decirlo, la presencia de mujeres. Sin embargo, yo quisiera que me comentaras, Heli, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos lograr que los partidos políticos contribuyan a ese empoderamiento político de las mujeres? Hablábamos también hace un momento de que tienen recursos para capacitar a sus militantes, a las mujeres que desean estar activas. Sin embargo, bueno, pues queda en el tintero eso de que hay recursos para capacitar a las mujeres. Sí, gracias, Nora. Yo creo que se requiere voluntad. Necesitan los partidos políticos y necesitamos, yo creo que todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias, asumir el compromiso que se adquirió con la reforma de paridad en todo. Y paridad en todo significa en todo, o sea, y también la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde vinculó a los congresos de los estados a que legislaran sobre esa paridad en todo para cargos, incluida la gubernatura. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos hoy por hoy 2 entidades federativas que han legislado al respecto, que es Hidalgo y Coahuila. Y fíjense qué interesante, porque ya legislaron, una de ellas es Hidalgo y está en elección ahorita, esa entidad, y la otra que viene es Coahuila para el año que viene, empiezan su proceso en enero. La diferencia entre estas 2 iniciativas es que Hidalgo obliga a los partidos a postular paritariamente, pero puede ser que el partido Triángulo, por decirte, postule en esta hombre, en la siguiente mujer y así, y otro al revés, y eso de alguna suerte, a ver, ellos cumplieron, pero a mí me parece que no es una medida tan efectiva como la de Coahuila. Coahuila lo que hace es que a partir de la elección del año que viene, según el género que quede electo, ese va a fijar el género del que sigue. Entonces, suponiendo, en el peor de los escenarios para las mujeres coahuilenses, que el próximo candidato a la gubernatura de Coahuila sea hombre bueno, no candidato, perdón, electo sea hombre, a fuerza los partidos tendrán que postular todos para la siguiente elección a mujeres. Entonces Coahuila sí tiene un tope. O sea, las mujeres sí van a tener un tope de que va a haber una candidata gobernadora y pues si a mí me preguntan, yo me inclinaría más por esa opción. Sin embargo, bueno, pues hay libertad configurativa y habrá que ver qué hacen aquí en Tamaulipas. ¿Cómo estamos en esa situación aquí en el estado de Tamaulipas, consejera? Digo, usted no es legisladora, es consejera, pero ¿cómo estamos en Tamaulipas? Los partidos no invierten en sus mujeres, pues en elevar esa presencia y tenerlas capacitadas para que puedan asumir las candidaturas y los cargos. Fíjate que acabas de decir algo bien importante. ¿Qué estamos haciendo en Tamaulipas? Y digo estamos porque es una responsabilidad de todos, pero si lo vemos hacia los partidos, coincido con Gelis que es un tema de voluntad, pero yo creo que tenemos que ir más allá, ¿eh? Ya no es solo de una buena práctica, ya no es nada más de si quiero porque me parece que les concedo un poquito a las mujeres, hay una obligación legal. Esto tendría que ser un cumplimiento por mandato de ley. Y entonces me parece que estamos cortos porque hay una obligación constitucional de que hubiera, por ejemplo, gabinetes paritarios y no lo existe. En cualquier órgano de cualquier nivel de gobierno, entiéndase municipal, inclusive el Poder Judicial, y no lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, creo que sí hay una deuda en Tamaulipas de regular en ese sentido y sí deberíamos de avanzar, definitivamente, pues hay que respetar la libertad de configuración legislativa, pero deberíamos de avanzar en alguna manera de garantizar no solo, bien dicho, no solo la postulación paritaria, sino que existe efectivamente una alternancia en esa forma de detentar el poder por hombres y mujeres. Noemí, tú como especialista, como estudiosa de esta materia de la igualdad del género, ¿cómo ves las condiciones aquí en el estado de Tamaulipas? ¿Qué nos hace falta para seguir impulsando pues a lo que nosotras las mujeres aspiramos? Pues mira, yo coincido con lo que comentaba hace un momento Gelis, en el sentido de que es voluntad política, porque
tenemos la ley de paridad en todo, ya está vigente, hay una obligación de integrar los ayuntamientos que se eligieron en 2021 y sí están integrados los cabildos, o sea, el ayuntamiento, pero porque desde el Instituto Electoral de Tamaulipas lo garantizamos de integración paritaria, pero previo a que se diera la ley de paridad en todo, entonces no solo en las candidaturas, sino en la integración. Entonces, eso, gracias a los criterios de la Sala Monterrey, pudimos avanzar en ese sentido, pero aun cuando existe una garantía legal, no hay voluntad política y mientras no haya tampoco una cultura en la ciudadanía de conocimiento de todas estas disposiciones, estas normas legislativas, o bueno, de alguna manera que puedan hacer que se hagan válidas, no hay entonces forma de avanzar en ese sentido, pero yo creo que no deberíamos de llegar a eso, o sea, no deberíamos de llegar a esperar que la ciudadanía te demande que cumplas con la ley, o sea, eso no está bien. Y el tema aquí es que lo que comentaban, en Aguascalientes, por ejemplo, se va a ver la primera gobernadora, porque son puras candidatas. Son mujeres, así. Sí, y lo que hemos visto lamentablemente es que las normas de paridad, si bien es cierto, los bloques de competitividad no están siendo tan eficaces como se esperaba, ¿sí? Porque normalmente, ¿qué tenemos en Tamaulipas? Una historia de que lo más que hemos tenido son 17 presidentas municipales, que son uno de los cargos donde hay más rezago, pero el tamaño de los municipios va disminuyendo. Entonces ya le encontraron cómo, ¿sí? ¿Cómo? En el chiquitiaque. Ajá, y yo estaría, honestamente, la norma, la regla, el modelo que se dio Coahuila, a mí me parece el más afortunado. ¿Por qué? Porque si tú en todos los municipios, olvidémonos de los bloques de competitividad, o sea, de que si los que tienen más votación, olvídate de eso, nada más es, cada municipio es una realidad distinta, cada entidad es una realidad distinta, cada partido político es diferente en cada municipio y en cada entidad. Entonces, darle la oportunidad a las mujeres militantes para que de manera alternada sean mujeres u hombres, ¿sí? O sea, si es mujer, la próxima puede ser mujer o hombre. Exacto. Si es hombre, la siguiente obligatoriamente tiene que ser mujer. ¿Por qué? Porque en los municipios grandes, en los municipios grandes se han diseñado algunos modelos para darle espacio a las mujeres y le han sacado la vuelta también, ¿sí? Las postulan. Si tú eres un partido y tú postulas a hombres en los que vas a ganar, y yo soy otro partido y yo postulo a hombres en donde voy a ganar, entonces tú mujeres en donde no ganas y yo mujeres donde no gano. Entonces eso no da resultado. Y esta alternancia pudiera dar más mujeres o no, dependiendo de cada circunstancia, pero lo que sí te va a dar es su crecimiento del capital político de las candidatas y por ende la presencia de las mujeres en cada municipio. Nora, permíteme por favor interrumpir, hacer un comentario porque me parece que es muy importante con esto que acaban de decir de los bloques y de lo que se hizo en la integración de quienes hoy nos acompañan en ese momento como Consejo General. Sí. Mucho de la realidad que se ha vivido y se ha avanzado ha sido no porque los partidos cumplan con la ley, sino por las acciones afirmativas que se han implementado desde los órganos. Y sí quiero hacer un reconocimiento público aquí a mis dos amigas, Gelis y Noemí, porque ahí está la importancia de que haya mujeres en los espacios de toma de decisiones, porque si no hubiera mujeres impulsando este tipo de acciones afirmativas, seguramente los resultados que efectivamente todavía falta mucho por llegar a la realidad y buscan irlos pues escabulléndose de una representatividad real. Sin embargo, lo que se ha avanzado ha sido precisamente por la importancia de que haya mujeres comprometidas con el tema de género en esos espacios. En ese sentido, yo preguntarles, actualmente en Tamaulipas, de los, ¿cuántos partidos tenemos? Siete. Sí. ¿Cuántas dirigentes mujeres hay en los partidos? Ninguna. Según el análisis que yo tengo. Bueno, derivado de esto, ¿por qué no respetan los dirigentes el presupuesto para las mujeres? Ahorita comentábamos, hay sanciones, porque el 3% de lo que a ellos les asigna el instituto como parte de sus prerrogativas, se lo gastan a lo mejor en comidas, cenas y demás, menos en capacitar a sus mujeres. Sí, esto la verdad es que es una práctica lamentable, ¿no? Y creo que ustedes también podrán dar cuenta de eso. Buscan, pues eso, tratar de justificar un tema de empoderamiento con la flor del 10 de mayo, la cena,
¿no? Para mamá, cuando no es eso. Y la verdad es que al día de hoy hay mucha información, muchos cursos y muchas maneras de poder hacer que las mujeres se interesen, participen y se capaciten. Y vamos a decirlo sinceramente, muchas veces se cuestiona que por qué las mujeres hablábamos de calidad en los espacios, y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, ¿cuándo cuestionamos la calidad de los varones que detentan esos puestos? Entonces, yo creo que siempre tiene que ser un tema cuantitativo, cualitativo, una proporción igual de importante, pero empecemos por realmente garantizar espacios para las mujeres. Ha quedado en el pasado aquel tema de que las mujeres solamente estaban para ir a acarrear los votos, Noemí, lo habíamos platicado ya un poquito antes en otro de los programas, pero ¿ya ha quedado atrás esto o siguen las mujeres siendo utilizadas para ir a buscar los votos solamente? Pues mira, tienen los partidos una obligación que tienen que cubrir una cuota. Lo que comentaba ahorita la consejera Marcia era en el sentido de que es importante que quienes están en los cargos estén a favor y tengan esta perspectiva de género, no solo desde el Instituto Electoral. Aquí la ex magistrada muchas veces hizo ver su mano ahí en los proyectos, sí, o en sus votos particulares, y que empoderó no solo las mujeres, sino también mujeres trans, ¿no? Que es todo un tema también. Exacto. Y yo considero que los partidos políticos tienen la obligación, entonces tienen que poner ahí mujeres, o sea, si no pueden registrar hombres ni mujeres. Pero el tema es que ahora tenemos las nuevas Juanitas, ¿sí? Sí. Es la esposa de, o sea, se trata de poner a las personas que tienen todo el capital político, ¿no? Yo recuerdo que alguna persona, una mujer, le preguntaban, oiga usted, no me recuerdo el nombre de la mujer, decía, ¿por qué no se lanza de candidata? No, yo no puedo, porque pues no más tengo a la gente de la colonia. Le decía, pues, ¿qué más quieres, no? Es tu capital político. Claro. Pero lo que ella se refería es que no tenía el poder para que la postularan. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienen las mujeres? Ese trabajo de campo, eso es lo que por ahí tienes que empezar. Pero lo que necesitamos es que sí se capaciten las mujeres para reconocer que no te están haciendo, que no te están dando condiciones al interior de tu partido, claro, para ejercer ese derecho político. Exacto. Tú has trabajado años y años y nada, pues ya estás acostumbrada a que nunca te va a tocar. Pero ¿por qué no? Si yo he estado trabajando, si yo soy la que conoce campo, si ya soy la que conoce el territorio y sé dónde tenemos problemas como partido, que te den espacios. Y por eso es importante que sí se capaciten, no tanto para cuestionar el ejercicio del poder, sí, sino para defender sus derechos al interior de los partidos, porque ahí sí las autoridades electorales, tanto jurisdiccionales como administrativas, estamos limitados. Así es la vida interna del partido y son las militantes y los militantes, ojalá también los hombres aliados se sumaran, para demandar que se respeten los derechos de las mujeres. ¿Tú cómo ves la situación, Geli? ¿Sí hemos dado un paso hacia adelante? Pues mira, claro, o sea, yo creo que se ha logrado muchísimo, como decía Marcia y Noemí, y vaya que nos costó, ¿verdad? Porque con la reforma del 2014 empezamos aquí en el 2015 a sacar la paridad como sí, de verdad nos daba a entender el razonamiento jurídico. Me acuerdo que en el entonces tuyo era una lucha con los partidos de ¿por qué me quieres cambiar candidatas? Sí, porque fíjate que ahorita lo decía Noemí, parece a la vuelta de los años se dice fácil, pero no fue nada fácil porque empezamos sin reglas claras. Así es. O sea, teníamos un derecho constitucional, pero no teníamos lineamientos, no teníamos cómo aterrizarlo, no sabíamos cómo aterrizarlo, había muchísima resistencia. Y de verdad es que, bueno, yo presidí la comisión, Noemí también, sí, y nos tocó, híjole, de verdad ir impulsando que se postularan las mujeres y que los partidos se convencieran que era sí o sí. O sea, y ahorita que decías algo que como ahora no tenemos dirigencias en los partidos políticos, fíjate, y hablando de las gubernaturas, cómo vamos aprendiendo conforme va avanzando la paridad y cómo vamos evolucionando en el ejercicio de este principio, donde primero nos parecía bien importante mitad y donde fuera, ¿no? Sí. Y luego, ¿sabes qué? No es suficiente, bloques. ¿Sabes qué? Tampoco es suficiente, X otra medida. Y ahora nos estamos dando cuenta, como dice Noemí, que ya que estamos viendo mujeres en los espacios, no nos está siendo suficiente
porque o no llegan o llegan en donde no representa el Peso. grueso, ¿no? Entonces es aquí donde la alternancia, que no parecía en principio ser el principio, valga la redundancia, más importante, se vuelve un área de oportunidad. Un foco que dice, exacto, esto donde puede dices, ser. bueno, ahora que veía yo las iniciativas de Hidalgo y de Coahuila, yo decía, pues es que Hidalgo ya legisló, pero Sí. pueden pasársela postulando alternadamente y pueden estar eligiendo gobernadores por el resto de la vida, Así es. ¿no? Y en Coahuila, sí o sí, van a tener una mujer gobernadora en el 29. Entonces dices tú, empiezas a reflexionar y así pasa. O sea, yo creo que en estos temas de progresividad de los derechos, no solamente para las mujeres, para todos los grupos de atención prioritaria, que son muchísimos y que es otro gran tema, lo que es la inclusión y es entender tanto como autoridades como actores políticos que en el avance de los derechos político-electorales de las mujeres y la inclusión no hay pasos atrás. O sea, tenemos que seguir avanzando y tienen que estar conscientes. Y a ver, yo creo que la verdad es que estamos en conferencias de derechos políticos de las mujeres y de verdad es que Tamaulipas es el ejemplo nacional de que solo hay candidatos hombres. Entonces, y no tenemos candidatas desde el 98. Ejemplo 8, negativo, por así claro, decirlo. o sea, y de verdad dicen, por ejemplo, Tamaulipas, solo 3 candidatos y son hombres. Híjole, o sea, y desde el 98 no hay candidatas mujeres en el estado. Imagínate. Muchos años. Y no siempre. significa que no haya mujeres. A mí me preguntaban muchas veces, ¿Tamaulipas está listo para ser gobernado por una mujer? Claro. Venos a todas las mujeres que estamos participando en cargos Activamente, electorales, claro. que hay mujeres en la política, en el Congreso, son alcaldesas, muchas ya reelectas. Vaya, cuadros hay. Y bueno, derivado de esta participación de las mujeres, de ese empoderamiento político que se ha ido buscando, luego surge un tema que es relacionado a la violencia política en contra de las mujeres. O sea, llegan o están llegando, pero para llegar sufren violencia. ¿No? Exacto. Sí, fíjate que el dato que daba Gelis ahorita de que desde el 98 no ha habido candidatas mujeres, o sea, no ha habido nunca candidatas mujeres, nada más ha habido 2 en toda la historia, ¿sí? O sea, 2, una del PT y otra del Partido Verde, Nelly, una bióloga, ellas son las únicas candidatas que ha habido, o sea, en 98, cuando la primera elección por la gubernatura, sí, organizada por el IETAM de ese entonces, sí, y no ha habido nada acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Tamaulipas es un estado estratégico, ¿sí? Tenemos frontera, tenemos puerto, entonces son estos estados que tienen un potencial muy alto y que los partidos políticos, pues, los grupos de poder quieren tener presencia ahí. Entonces, esta situación es lo que luego vemos con estas medidas de acomodo, ¿no? De que son 6 candidaturas, 6 elecciones por la gubernatura, 3 y 3. Igual, haces este efecto. Hay puras mujeres en Aguascalientes, ¿sí? Que es el estado más pequeño, ahorita en disputa. O sea, no es casualidad, ¿sí? Por supuesto. Entonces, ¿a dónde vamos? A que eso también es violencia. ¿Por qué? Porque no está garantizado el acceso a la mitad natural del poder real de esta elección por gubernaturas. Bueno, ¿saben qué? Vamos a por lo menos una rentabilidad demográfica, ¿verdad? La población de tales, entonces en tales tiene que haber 3, o por lo menos la suma debe dar una población equivalente. No hay ningún criterio. Ahora, hace poco la Sala Superior resolvió impugnaciones en materia de lo que podría ser los bloques de competitividad, de alguna manera, para gubernaturas, pero no se aplica para esta elección, sino vinculó para que se reglamentara para la siguiente elección. Y así es, a golpe de sentencia, como luego se va avanzando contra estas violencias, porque es violencia. Y decimos, es voluntad política, todos los derechos, hasta la educación, ha sido a golpe de manifestaciones y de sentencias. Dice en la Constitución se reconocen, pues está en la letra, ¿verdad? Pero en la práctica no se hace.
porque de hecho pues la Constitución nunca se ha prohibido ni la educación ni el derecho al voto, simple y sencillamente no hay voluntad política Sí. para dejar ese espacio y los hombres se sienten invadidos y no es así porque este contexto violento afecta a mujeres y a hombres. Le rompieron el club de Toby. Bueno, ¿le rompimos? Sí. Tendría que incluirme. Pero ese es el tema, que no es que estén quitando el poder, simplemente queremos cambiar todas aquí el Claro. contexto para que haya una convivencia más armónica, menos violenta, más pacífica y ahí en ese contexto pues haya mejores condiciones para que las mujeres y los hombres puedan hacer lo que ellos decidan, ¿sí? Sin estas situaciones de estos desventaja. obstáculos. de desventaja. Hablando de esas situaciones a lo mejor de violencias o entornos difíciles para las mujeres por el tema de la violencia política, ustedes dos, ambas pues con experiencia dentro del Instituto Electoral y con experiencia en el órgano jurisdiccional, quisiera que me compartieran cómo ha estado Tamaulipas en esto de las quejas. ¿Ha habido? ¿Las mujeres se inconforman o se quedan calladas? Fíjate que ese iba a ser mi comentario, o sea, hablabas de violencia política y hablamos de empoderamiento de la mujer y de que por estas cuotas vemos más mujeres compitiendo. Nada más que entre más mujeres tenemos compitiendo, se observa más violencia política. Y tenemos un fenómeno pues muy lamentable, ¿no? Que lo podemos ver como desde 2 puntos. Uno, las mujeres no saben cómo defender sus derechos, no saben qué es violencia política, no saben que el que me estén cuestionando, por ejemplo, de si llegué o no a un determinado puesto porque el típico estereotipo es que es noviecita de alguien o Sí. lo que tú quieras, desde eso no saben identificar que eso es violencia. Es una agresión. Es una agresión que Claro. es por una cuestión de género, digo, porque las capacidades de cualquier individuo se deben de cuestionar, pero no por temas o en términos de género. Entonces es un problema, no saben sus derechos. Y otro también lamentable es que todo el contexto machista, patriarcal, a lo que nos ha llevado a varias mujeres en general, es a decir, pues si tengo que estar aquí, me tengo que aguantar. Y es parte del paquete. Entonces, Ajá. no hay una cultura todavía de estar denunciando estas violencias. Y por lo menos en mi experiencia, en lo que yo he tenido oportunidad de estar en los órganos, ya sea jurisdiccionales o administrativos, son muy pocas las quejas que llegan, Así la es. verdad. Y a veces uno, y sé que no me van a dejar mentir, porque también es el caso de ellas, te llega un expediente como violencia política y lo que quieres es decir por dónde sí, o sea, cómo entiendo que sí hay, Sí. para tratar precisamente de incentivar. Lamentablemente no siempre es así, también pues la propia ley te pone límites, porque también hay que decirlo, el contexto político implica confrontación, entonces no quiere decir que no hay confrontación o crítica. Aquí lo que se tiene que determinar, lo que se tiene que inhibir y prohibir o sancionar es que no sea esa violencia por cuestiones de género. Entonces creo que sí nos hace mucha falta difusión, capacitación, y eso también se asume desde las autoridades, de poder capacitar precisamente de cuáles son los mecanismos, cómo identificar cuando las mujeres son víctimas, ¿no? Así es, precisamente caemos en lo mismo, esa falta de capacitación por Exacto. parte de los partidos, incluso de las mismas autoridades, que por ejemplo nosotros sí vemos, ofrece el IETAM cursos de capacitación para mujeres, hemos participado, para periodistas, hombres y mujeres, pero como que falta más, ¿no? Mayor información, mayor acercamiento, mayor acceso a esa capacitación. Sí, justo, gracias, Nora. Ahorita que comentaba Marcia, me regreso, hablabas tú del 3% de los partidos políticos. Híjole, ¿cómo lo gasto? ¿Dónde lo gasto? Capacitación en general, ¿verdad? Para las mujeres, para impulsar su perfil, para proyectarlas, pero que conozcan sus derechos. O sea, yo creo que también Noemí mencionaba, o sea, que conozcan, a ver, ¿cuáles son mis derechos políticos dentro del partido, como militante, mis estatutos, mi carrera de crecimiento dentro de este instituto político, que además, a ver, vive con recurso público? Así es. ¿Ok? Sí. Entonces, que conozcan sus derechos, que sepan lo que decía Marcia, cuándo las están violentando y denunciar. Hace meses me invité en un grupo de WhatsApp, ya ves que hay muchos grupos
Más luego de la pandemia. Sí, nos hacían la invitación a un curso, taller o conferencia, no recuerdo bien, que era sobre la cultura de la denuncia para las mujeres. No recuerdo el nombre del taller, era de una fiscalía de delitos electorales, pero el nombre lanzaba la carga hacia la mujer. Y yo lo primero que hice fue escribirle al fiscal electoral y le dije, oye amigo, creo que no es cómo hacer que las mujeres tengan la cultura de la denuncia. A ver, es dificilísimo para las mujeres denunciar. Sí. Porque no hay, estructuralmente hablando, las instituciones, los cotos de poder al interior de su partido, en las instituciones, y no solamente en el ámbito electoral, en todos los ámbitos, para que una mujer llegue a denunciar. Desde que toma la decisión en su casa, sí, alguien de su familia ya le dijo, no lo hagas, estás loca, te van a tachar de no sé qué. Llega a la puerta de la fiscalía y otra vez, y en todo el proceso va a estar siendo violentada y violentada y violentada. Es muy difícil. Entonces yo le decía, creo que las instituciones tenemos que reconocer que la carga de la cultura de la denuncia no es hacia las mujeres. Como instituciones nosotros tendríamos que darles las garantías suficientes y necesarias para que ellas tengan esa confianza. Ahora, se ha hecho bastante, empezamos con protocolos que no eran vinculantes, sí, ya se tiene la reforma. Y ahorita también reconocer a mis compañeras, Noemí, Marcia y yo formamos parte de varias redes de mujeres, tú también. Así es, sí. Y estas redes han funcionado. O sea, las redes de verdad han ido impulsando iniciativas, todas estas reformas, la de paridad, la de violencia, la de esto, la de otro, en lo local, en lo federal, de verdad han sido impulsadas por estas redes de mujeres. O sea, entonces sí es bien importante, también Marcia mencionaba algo bien importante, malamente como mujeres estás en un lugar y asumes, y decían por ahí, había un lema muy famoso que decía, no es el costo. O sea, no es el costo de que yo sea una mujer política, una mujer servidora pública, una mujer empoderada, no es el costo que me violenten. O sea, yo no tengo que aguantarme esas violencias, ¿no? Así es. Y bueno, sí son pocas las quejas, es muy complicado. En materia político-electoral, en las redes sociales es un ámbito que creo yo es uno de los retos más grandes que se tienen. A la hora de sancionar es complicado. Sí. Las plataformas Facebook, Twitter, Instagram se manejan con unas reglas de libertad de expresión muy, muy, muy potencializadas y la verdad es que es complicado, pero tenemos que sancionar. O sea, hay que avanzar hacia la sanción y bueno, ya se tiene el registro nacional y bueno, vamos avanzando, pero yo sí creo que la violencia pues sí es consecuencia de que haya más mujeres ahí y que lamentablemente falta muchísimo por hacer. Obviamente hay un largo camino por recorrer todavía en el tema tanto del empoderamiento político de las mujeres como evitar las violencias de género. Sin embargo, preguntarles, ¿esto no es una moda? Ahorita hablábamos de que las redes han impulsado muchísimas acciones que pues están dando peso y espacios a las mujeres, pero no es una moda. Cuando hablan de cuestiones de género, porque no nada más para el tema de violencia contra las mujeres, dicen, bueno, es que las mujeres se están incorporando porque es una moda. O sea, es un tema actual, una es necesidad. Un tema que es necesario abordar, porque ya, o sea, ha sido una larga historia de exclusión, de discriminación, de abuso. De abuso hablamos de cuántas personas están en su casa y son, como luego dicen, las que encargadas de las labores domésticas sin ningún pago, así es, sin sí, ningún empoderamiento, con una cultura que las criminaliza, las hace responsables de que si los hijos están bien educados o no están bien educados. O sea, es toda esta carga cultural que yo creo que estamos tomando conciencia, y entre más te pones estos lentes violetas más ves y menos te gusta, pero esto no es algo pasajero. Esto, como decía como se titula el libro de Melinda Gates, no hay vuelta atrás, ¿sí? No hay vuelta atrás. Es todo un tema, todos los temas que tienen que ver con la agenda feminista
están ligados porque es parte de la misma cultura, la causa es la misma. Este esquema patriarcal que estamos hablando de desigualdades estructurales, sí. Y en muchos ámbitos, pero todo esto va avanzando, entonces esto de ninguna manera es una moda, ¿sí? Es como decir, los derechos de los niños son una moda. ¿Cómo va a ser una moda? Estamos hablando de una sociedad más que está evolucionando, que está cambiando, más justa, más pacífica, vaya, una cultura de respeto. Para mí la palabra clave en el tema de género es respeto. Si nos respetáramos, no estaríamos teniendo tema aquí. Respeto tu derecho, respeto que tienes derecho, has trabajado en el partido, tienes derecho a... No, o sea, entonces esa de ninguna manera es una moda, para nada. Coincido, nada más que me gustaría hacer un comentario. O sea, estoy al 100% de acuerdo contigo. No es una moda y lo entendemos quienes traemos el tema. Estamos a favor. Pero desafortunadamente, y sí hay que decirlo también, es políticamente correcto y traer ese discurso de género, lo comentábamos en la mañana, pero pocas veces se aterriza ya en lo que tú decías, en acciones concretas. Entonces, no es moda, definitivamente no, porque es un derecho, porque se ha luchado, porque no hay vuelta atrás, porque es progresivo y esto no para, definitivamente. No pero también hay otra realidad. Y lo comentaba en algún discurso la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos. Si dejáramos que las cosas fluyeran de manera natural, nos tardaríamos alrededor de 70 años en lograr una cierta igualdad. Entonces, tenemos que hacer algo, y por eso las acciones afirmativas. Y ahorita, permítanme nada más compartirles que desde el Instituto Electoral de Tamaulipas se generaron, y desde el INE, y se replica en todas las entidades federativas, esta red de candidatas o red de candidatas electas o red de consejeras que lo que busca es eso, empoderar, hacer grupos de mujeres que sabemos que cada quien en su espacio pueda estar viviendo situaciones de violencia o de obstaculización, y entonces se trata de ir visibilizando y ir socializando temas de género que logren cambiar esa estructura, porque no es una moda, pero todavía, y vamos a reconocerlo también, no solo los varones, hay muchas mujeres que no se han tomado este tema en serio, ¿no? A mí me ha tocado escuchar, y de verdad mi hija me regañaba, ¿no? Porque yo le decía, tengo una cena con mis amigas en la noche, pero hacen tantos comentarios, híjole, desde una perspectiva en una estructura patriarcal que decía, es que yo me enojo, o sea, no quiero ir porque estoy enojada con la manera de pensar. Y entonces me decía, no, mamá, tienes que ir porque ahí tienes que incidir. Y es cierto. Sí. Entonces va uno y trata de ir, por lo menos poniendo en la mesa un punto de vista diferente, no para decir, no es... Y lo voy a explicar muy rápidamente. Hablaban del tema de la guerra de Ucrania y entonces había un texto, ¿no? ¿Dónde están las feministas ahora que los hombres son los que se tienen que quedar en la guerra? Ajá. Ya ven, eso no es feminismo, es nada más moda, ¿no? Y entonces todos los comentarios eran, claro, por supuesto, claro que sí. Entonces tuve que armarme de paciencia, ir a la cena y explicar. Los temas de género no son modas. Hay decisiones o no que atienden a cuestiones de naturaleza, porque por naturaleza, por sexo somos diferentes. Claro, exacto. Pero eso no quiere decir que seamos diferentes ni en derechos, ni en capacidades, ni en lo que tenemos que buscar. Exacto. Pero bueno, entonces no es una moda, pero desafortunadamente a veces así lo toman ese sector que todavía opone resistencia en decir, está bien visto que yo diga que estoy a favor de las mujeres, pero tenemos que ver y exigir que las acciones sean concretas. Claro, y ahorita que decía Marcia, y ya yéndonos en una plática, digamos, coloquial, también te dicen muchas veces, bueno, pues es que entonces quieren igualdad, entonces pues ya no va a haber caballerosidad, o sea, ya no te abro la puerta, y yo, a ver, esas son cosas diferentes. Estamos hablando de derechos, como dice Marcia, claro. O sea, de acceso a lo que por derecho corresponde y donde te están limitando por el simple hecho de ser mujer, y eso es lo que está mal, lo que no tiene nada que ver con otras cuestiones que forman parte de la vida diaria, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que es cuestión de cultura. La verdad es que tiene razón Marcia, o sea, sí te encuentras en lo personal con ese tipo de cosas, pero también a mí me da mucho gusto que, yo te voy a decir, tengo 10 años en el tema, no tengo muchos, hay mujeres que llevan... Y cada día aprendemos, ¿no, Angélica? 40 años en esto y sigo aprendiendo mucho. Yo tengo alrededor de 10, 12 años en esto. Y cuando yo empecé, de verdad, es que mi generación no sabía de lo que les estaba hablando. Y tengo como 3 o 4 años que yo las veo, que el 8 de marzo todas suben una foto con algo morado,
que dicen mi hija feminista, o sea, cuando antes el feminismo desgraciadamente era visto como algo negativo, había un cierto rechazo hacia las feministas, etcétera, y siento que si algo positivo podemos sacar, no sé si de las redes sociales, de la pandemia o del propio desarrollo de la humanidad, de la conciencia, del propio movimiento, es que sí veo generaciones. Me tocó estar en la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México por primera vez. Se están acercando mucho. Y tú no sabes o sea, es una energía muy fuerte, muy importante, pero el gusto que te daba ver a chiquitas, o sea, a chavitas de secundaria con esa convicción. Nos tocó había mamás ver el evento en Victoria, en nuestro nivel, pero claro, iban mamás con las chiquitas y ya traían su pañoleta y dices tú, de verdad tiene que ser una forma de vida, porque lo que estamos buscando, ya lo decía Noemí, es encontrar un equilibrio social y que todo el mundo tengamos igualdad en condiciones. Entonces, cada vez más creo que estamos creando conciencia, no solo para las mujeres, hay muchos otros grupos de atención prioritaria que atender y pues bueno, habrá que seguir luchando. Exacto. Sí, claro. Bueno, pues es indudable que el tema nos permitiría estar aquí por mucho rato más, pero ya nos pasamos incluso de lo que tenemos ahí regularmente del programa. Sin embargo, quiero que hagamos un apunte final, Noemí, a cada una de ustedes, desde luego. ¿Qué acción directa todavía podríamos decir que nos faltaría para alcanzar ese empoderamiento que estamos buscando? ¿Qué podríamos decir? O sea, más leyes, más voluntad. Yo creo que aquí sí vamos avanzando porque esa fue la fórmula que se encontró, hacer los cambios a nivel legislativo para poder ir jalando entonces todas estas acciones, ir provocando, porque recordemos que en el 93 cuando se incorporó en la legislación de promoverán la participación de las mujeres, pues ahí se quedó años, en la promoción, incluso cuando hubo cuotas, pues no se cumplían al 100%, no se cumplían, ¿por qué? Porque por la ley no tenía dientes, como luego dicen, ¿no? No había sanciones. Entonces, pero nada más corrieron a los consejeros de Chiapas por el tema de paridad y corrió el rumor por todo, digo el rumor, porque eso fue al principio y después nos llegó la sentencia. En 2015. Y todos los hombres tenían que cumplir con la paridad. Entonces la reforma de 2014 fue un parteaguas, un antes y un después en la participación política de las mujeres. Cierto, estamos en la vertiente cuantitativa, falta avanzar a la cualitativa, pero es todo un tema cultural. O sea, no estamos abordando todavía el tema de las comisiones al interior de los órganos legislativos, la Junta de Coordinación Política, quien la encabeza. O sea, todo este tema de todavía estas comisiones sensibles al género que siguen dándoselas todas a las mujeres, esta doble jornada legislativa, y las otras comisiones están todavía en manos de los hombres. Y la famosa disciplina partidista que sigue mermando la fuerza de que las mujeres que están en el cargo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí debe haber mucha voluntad política, pero algo que sí puede ser algo muy concreto, y es la puerta de entrada para la defensa de los derechos es el derecho político electoral. Entonces, con esa las defensorías para las mujeres contra la violencia política en razón de género es una acción que tiene que avanzar, porque esa sí es puede dar una diferencia importante. Kelly. Yo creo que nos faltan los cargos unipersonales. O sea, yo de verdad quiero ver una mujer gobernadora en Tamaulipas. Quiero tener una presidenta de la República en México y sí me ha tocado muchas veces, y lo vuelvo a repetir, o sea, me entrevistan y ¿está listo México? Claro que está listo México para votar por una mujer, para tener una mujer presidenta. Ha habido muchísimas mujeres presidentas en el mundo y jefas de Estado que han hecho un excelente papel. El manejo de la pandemia, por ejemplo, quien mejor lo manejó a nivel mundial fue una mujer. Sí. Y varias. Entonces dices tú, a ver, no estamos diciendo que sean mejores las mujeres que los hombres o al revés, para nada, sino que las mujeres todas tienen una gran capacidad, tenemos una capacidad para desarrollarnos y hacerlo. Entonces, ¿qué nos falta? Avanzar en los cargos ejecutivos. Y bueno, ¿qué podemos celebrar? Que ya es visible, que cuando faltan mujeres en espacios, ya es visible, o sea, ya se nota. Si nosotros vemos una mesa, un presidium,
y vemos puros hombres, siempre, ahora, hoy por hoy, ya siempre hay alguien que lo reprocha. Y yo creo que eso es un gran avance. O sea, tú ves en redes sociales o ves un presidio, suben una foto y son puros hombres y siempre te vas a encontrar un comentario que dice, ¿y las mujeres? Entonces, bueno, yo la verdad celebro eso porque a partir de ese reproche social vamos a seguir avanzando. Entonces yo fijaría el reto ahí y en erradicar la violencia. Consejera. Gracias, pues trataré así muy brevemente de dar como una conclusión a lo que pienso, porque es un tema muy amplio. Claro. La ley siempre se cree que es la solución a todos los problemas y la verdad es que no. Tenemos muchas leyes y tenemos leyes muy buenas y los problemas no han ido avanzando. Entonces, ¿qué necesitamos? Exigir como sociedad esos cambios verdaderos. Y tenemos que tener en cuenta que venimos de una historia cultural y social donde nos enseñaron y crecimos con una ideología machista, entonces tenemos que desaprender y reconstruir, y eso lo podemos hacer en lo personal hacia nuestros adultos mayores y hacia, obviamente, nuestros hijos. Entonces, hablando en el ámbito o en el contexto político-electoral, yo creo que es bien importante exigir a quienes nos representen y ver que demos nuestro voto precisamente a aquella opción política que no se tome el tema de género como un discurso político bien aceptado, sino que realmente traiga propuestas reales que aterricen, que se concreten para empoderar a las mujeres. Muy bien. Pues bueno, amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón, estos comentarios de Mujeres a Bordo muy seguramente serán considerados por todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Agradecida nuevamente con la licenciada Marcia Laura Garza Robles, con Gelis Quintero, Gracias. Noemí Argüello. Muchas gracias. Gracias.